Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, el tema del día de hoy se llama extracción de factores fuera del radical, ¿sí? Pero este tema no lo podemos ver así suelto porque necesita de tres conceptos o tres temas importantes que se necesitan ver antes para poder desarrollar esto de extracción de factores fuera del radical, ¿sí? Es indispensable saber estos tres conceptos: las propiedades de potenciación, las propiedades de radicación, ¿sí? Que ya las estuvimos repasando en los anteriores videos, ¿sí? Estuvimos viendo ejemplos, estuvimos viendo conceptos, ¿sí? Las propiedades, el cuadro de propiedades de potenciación y de radicación, ¿sí? Y hoy lo que me voy a detener es en esto, ¿sí? Que vamos a hacer un repaso de la descomposición de números en factores primos, o también llamado factorización numérica, pero es un tema que se ve generalmente en primer año, ¿sí? Pero le voy a hacer un repaso porque es muy importante que se lo acuerden, ¿sí? Para trabajar junto con propiedades de potenciación y radicación, ¿sí? Si no tenemos estos tres temas bien sólidos, vamos a fallar acá, ¿sí? Vamos a tener un problema. Entonces estas tres patas tienen que estar muy bien para desarrollar esto, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la factorización. ¿Qué es factorizar un número? Factorizar un número es expresarlo como producto de sus factores primos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a expresarlo como multiplicación de factores primos. Los factores primos, ¿sí? Acordémonos de los factores primos. ¿Qué son los números primos? Son los que son divisibles solo por la unidad, o sea, por 1, o por ellos mismos, ¿sí? Por ejemplo, el número 7. El 7 no tiene otro divisor que no sea el mismo 7 o el 1. ¿Sí? No se puede dividir por otros dos números que no sean eso, ¿sí? Entonces los números primos tienen dos divisores nada más: la unidad, el 1, y el mismo número, ¿sí? Ejemplos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ¿sí? Y así podemos estar nombrando muchos números primos porque hay un montón de números primos, ¿sí? Entonces vamos a ir expresándolo como factores, como producto de factores primos, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, para hacerlo, debemos realizar una tabla, ¿sí? Una especie de tablita chiquita, ahora vamos a ver, donde podamos ir dividiendo el número por números primos, ¿sí? Solo por números primos, o sea, vamos a tener el número y lo vamos a ir dividiendo por sus divisores, pero primos, ¿sí? ¿Está bien? Primos, ¿sí? No otro número, no puedo dividir por 4. Tengo que dividir por un número primo. El 4 es un número compuesto porque tiene más de dos divisores, ¿sí? Entonces, vamos a dividir el número en números primos hasta llegar al 1, ¿sí? Hasta llegar al 1, que quiere decir que el número con el cual estoy dividiendo tiene que llegar a 1, ¿sí? Ahora vamos a ver en los ejercicios. Una vez realizado esto, vamos a escribir el número como multiplicación de todos los números primos por los cuales yo fui dividiendo, ¿sí? Entonces ahora esta explicación vamos a verla en un ejemplo, ¿sí? En unos cuantos ejemplos, porque puse 4 ejemplos para que veamos, ¿sí? Y vamos a ver cómo se tienen que escribir, ¿sí? Y esto nos va a servir para la extracción de factores fuera del radical y para poder trabajar con las propiedades de potenciación y radicación. Bueno, acá tenemos los 4 ejemplos, ¿sí? Acá hay que tener muy en cuenta el tema de algo que se llama criterios de divisibilidad, ¿sí? Es muy importante que si uno no sabe o no encuentra el número por el cual ir dividiendo a las cifras, sí, es muy importante que sepa criterios de divisibilidad. Lo pueden buscar, lo pueden googlear, ¿sí? Son criterios que sirven para saber por qué número puedo dividir a cierto valor, ¿sí? ¿Por qué número puedo dividir? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, empecemos con el primero, por ejemplo, con el 50. El 50 hay un criterio de divisibilidad que dice que si el número es par, ¿sí? Siempre se puede dividir por 2. Entonces vamos a tratar de dividir al 50 en sus factores primos, ¿sí? No importa por cuál empecemos, ¿sí? Porque yo por ahí me doy cuenta que 50 se puede dividir por 5 también. Y 5 es un número primo, entonces también puedo empezar por el 5, ¿sí? No importa en el orden que empiece, siempre y cuando yo lo divida en números primos, ¿sí? Si yo lo divido en números primos, en algún momento, si yo, por ejemplo, elegí el 2 acá,
¿sí? Si elegí el 2 y no elegí el 5, ¿sí? El 5 en algún momento va a aparecer, ¿sí? Y si yo elegí el 5, en algún momento el 2 va a aparecer. Así que no se preocupen por eso, ¿sí? Ustedes lo único que tienen que hacer es dividir por números primos. Si ustedes dividen por números primos, ¿sí? El número se va a factorizar igual, ¿sí? En otro orden, pero se va a factorizar igual. Entonces, vamos a dividir al 50 en 2, porque es par, ¿sí? Es un criterio de divisibilidad. Entonces yo voy a poner el 2 acá, ¿sí? Voy a dividir por 2 y este resultado me va a dar, si yo lo divido, me da 25. Entonces, fíjense lo que hago. Divido, ¿sí? Divido por el número y el resultado lo pongo acá. Divido por el factor primo y el resultado acá. Vuelvo a hacer lo mismo con el 25. El 25 se puede dividir por 5. Entonces pongo el 5 y ¿cuánto me da? 25 dividido 5 me da 5. ¿Sí? Y ahora ¿por cuánto puedo dividir al 5? Y por 5, porque es un número primo nada más. O por 1 o por 5, pero yo necesito llegar al 1. Acá, entonces ahí llegué al 1. ¿Sí? Ahí llega al 1. Entonces, vamos a fijarnos esto. Vamos a escribir al 50 como dice acá, una vez realizado escribiremos al número como multiplicación de todos los números primos por los cuales fui dividiendo, o todos los números por los cuales fui dividiendo, ¿sí? Entonces, acá, ¿por qué número fui dividiendo el 50? Y por 2, por 5 y otra vez por 5, ¿sí? Entonces, acá, ¿sí? Me doy cuenta de que el 5 se me repite dos veces. Entonces yo a esto lo voy a escribir como 2 por 5 por 5. Es lo mismo escribir 50 que 2 por 5 por 5. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es, si hay alguna cifra que se me repite, como por ejemplo el 5, ¿sí? Lo voy a expresar, ¿sí? Lo voy a poner con otro color, ¿sí? Lo voy a expresar como potencia. Entonces acá, en vez de poner 5, voy a poner 5 al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? Porque me va a servir para trabajar con potencias, porque acuérdense que estamos trabajando con muchos radicales. Entonces nos va a servir para el tema de la simplificación de índices. ¿Sí? Entonces es muy importante que cuando se les repite un número, que lo pongan en forma de potencia. ¿Sí? Que pongan el número, pero en forma de potencia. ¿Sí? Entonces, acá, esto que vamos a escribir va a ser 2 por 5 al cuadrado. ¿Sí? O sea que escribir 50 y escribir 2 por 5 al cuadrado es exactamente lo mismo. ¿Sí? O 5 al cuadrado por 2. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Está bien? De cualquiera de las dos maneras, perdón, es igual. ¿Sí? Se puede escribir de ambas maneras. Vamos con el 24. El 24 es un número par, sí, entonces se puede dividir por 2. ¿Cuánto nos da? 12. Acá, ¿puedo dividir por 4? No. No, ¿por qué no puedo dividir por 4? Pero si es un divisor de 12. Porque no puedo dividir por 4 porque acá necesito usar números primos. ¿Sí? No puedo usar ni 4 ni 6. ¿Sí? Necesito usar otro número, por ejemplo, el 2. ¿Sí? O el 3, es lo mismo. ¿Sí? En el orden que lo hagamos después va a aparecer el 3. En algún momento va a aparecer el 3. Entonces 12 dividido 2, 6. El 6, ¿lo puedo seguir dividiendo? Sí, por 2. Y 6 dividido 2, 3. Y el 3 se puede dividir por 3 y ahí apareció el 3. Ven que si no lo ponen acá, aparece en algún otro lado. ¿Sí? Entonces, 1. ¿Sí? ¿Cuántas veces se repite el 2? Acá. Se repite 3 veces. Entonces acá, esto le vamos a poner 2 al cubo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a quedar expresado el 24? Va a quedar expresado como 2 al cubo por 3. ¿Sí? 2 al cubo por 3 es lo mismo que decir 24. ¿Sí? Fíjense, 2 al cubo, 8 por 3, 24. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, vamos a tratar de escribir así. ¿Sí? Escribir así. Esta es la forma que nosotros queremos escribir el número, ¿sí? O los números que nos van apareciendo en los radicales, ¿sí? Porque después vamos a hacer un trabajito ahí, ¿sí? Vamos a hacer la extracción de factores, ¿sí? Pero necesitamos esto, ¿sí? Si aparece algún número, ¿sí? Si aparece algún número. Entonces, este trabajo lo tenemos que tener bien sólido. 81.
81. No se puede dividir por 2. ¿Por qué? Porque es impar el número. Entonces 81 dividido 2 no se puede. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dividimos por ¿cuánto? Por 3. ¿Por qué por 3? Y porque hay otro criterio de divisibilidad que dice que si sumo las cifras del número, 8 más 1, ¿sí? Me da 9. Y eso es un múltiplo de 3. Entonces, si la suma de las cifras me da un múltiplo de 3, entonces ese número se puede dividir por 3. Entonces, ¿cuánto nos da la división entre 81 dividido 3? 27. Y el 27 nos pasaba, no lo tenemos en ningún lado, acá 2 más 7, ¿sí? 9. Entonces se puede también dividir por 3 porque no es un número par. Entonces lo dividimos por 3, ¿sí? Y esto nos da 9. El 9 también se puede dividir por 3, o sea que nos da 3. Y el 3 se divide por 3 y nos da 1. Entonces, ¿cuántas veces se repite el 3? ¿Sí? ¿Cuántas veces se repite el 3? 4 veces. Entonces, ¿dónde voy a cambiar? 3 a la cuarta. ¿Sí? Pues se repite 4 veces. Entonces, acá cuando escribamos el 81 nos va a quedar 3 a la cuarta. ¿Sí? Vamos con el último, con el 98. Es un número par, ¿sí? Entonces se puede dividir por 2. ¿Cuánto da 98 dividido 2? 49. El 49, fíjense que no se puede dividir por 2 porque no es par. Las cifras suman 13, que no es un múltiplo de 3. O sea que hay que fijarse, ¿sí?, si hay algún número primo que esté el 49 en su tabla. Y bueno, y si uno empieza a pensar algún número, bueno, se le puede llegar a ocurrir el 7, ¿sí? Entonces 49 dividido 7, 7. Y después acá, el 7 dividido 7, 1. Entonces el 98, ¿sí? Acá se repite 2 veces el 7, o sea que esto es 7 elevado al cuadrado. Entonces la factorización del 98 será 2 por 7 elevado al cuadrado, ¿sí? Lo pueden poner tanto 2 por 7 al cuadrado como 7 al cuadrado por 2. Le pueden cambiar el orden total. Ustedes ya deberían saber que en la multiplicación podemos cambiar de lugar, ¿sí?, los factores y no nos alteraría el resultado, ¿sí? Así que podemos ubicarlo de las dos maneras, ¿sí? Tanto a este lo podríamos haber ubicado 5 al cuadrado por 2, ¿sí? O a este número lo podríamos haber ubicado 3 por 2 al cubo, ¿sí? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos con la explicación. Espero que les haya servido. Y bueno, cualquier duda me pueden consultar por las vías que ya saben, ¿sí? Bueno, les mando un saludo y nos vemos en el próximo video.